Me llamo María José, encantada de conoceros. Quería deciros que me ha encantado la película y lo primero que quería preguntaros es cómo estáis llevando la recepción de la película, porque desde que se presentó en Toronto ha tenido muy buena recepción, ganando premios a guión, el premio de especial del jurado en Málaga. Entonces quería saber cómo os estáis sintiendo con la recepción y las buenas críticas que estáis recibiendo con la película. Pues está siendo un viaje muy bonito, la verdad, porque tú haces la película, desde el guión era una película que a mí me atrapó. Yo lo leí y dije, esto es preciosísimo. Luego, al hacerla también le pusimos muchísima alma, también muchísima relación. Toda la familia hicimos una piña, y hemos aprendido muchísimo, y al verla en la pantalla grande, pues me emocionó muchísimo. Si yo me mirara por un agujerito, a mí yo, viendo esa película en la que no estuviera, si yo no estuviera en esa película, yo seguro que diría, quiero estar ahí, me encanta, es el cine que quiero hacer, ¿no? Entonces que el espectador esté recibiéndola tan bien y que haya tenido este recorrido con tan buena acogida, pues una alegría para nosotras. Sí, la verdad es que en Málaga habían muchísimas películas muy buenas y es un placer, ¿no? que la gente pueda valorar el trabajo que hemos hecho aquí, como el trabajo que se hace en otras también, pero a mí me gustó mucho como la recepción que tuvo ahí en Málaga. Me pareció que era como muy sentida, ¿no? Que la gente que de verdad se había sentido identificada con la película se le veía en la cara y era muy bonito. Interpretáis personajes muy complejos en la película que no estamos, pues no sé, acostumbrados a ver en pantalla a esta relación con mujeres. De hecho, la película está protagonizada por mujeres. ¿Cómo fue para vosotras construir esa relación de familia, tía-sobrina, y cómo fue crear estos personajes de Anabel y de Inés? Pues tuvimos un proceso de ensayo muy bonito, porque Belén nos reunió a toda la familia, hicimos improvisaciones, nos acercamos a cómo viviría esta familia, qué no se enseñaría en la peli, cuál sería su cotidianidad. Estuvimos viviendo allí en el hostal durante varias semanas y fue una convivencia que al final nos hizo que fuéramos realmente una familia, ¿no? Entonces, claro, el acercamiento nos hizo encontrarnos directamente con esos personajes y lo fuimos trabajando poco a poco, pero no en soledad, ¿no? Lo fuimos trabajando juntas, creándolo más desde la relación que desde la persona. Sí, yo con Antonia sí que trabajé un poquito más duro, por así decirlo, por el hecho de que es una relación maternal compleja y que cuesta, ¿no? Explicarla, y sobre todo explicarla tan íntima. Pero sí, trabajamos a base de ensayos, a base de construir, destruir la relación, construirla otra vez, saber qué pasaba antes de que muriese Julián, para así poder saber cómo ellas se estaban tratando ahora y por qué se estaban tratando así, ¿no? Es una película que trata muchos temas. La relación madre-hija es el principal, pero también, como tú decías, la muerte de Julián, el duelo por la muerte de un padre, también incluso el problema de la vivienda. Trata muchos temas, y quería saber cómo creéis vosotras que dialoga esta película con la actualidad, porque, por ejemplo, en Málaga Belén comentaba que ahora hay mucha gente, ¿no?, que está haciendo el proceso contrario, ¿no?, yéndose de la ciudad a los campos. Entonces quería saber cómo creéis vosotras que dialoga esta película con la actualidad, y por qué creéis que es importante. Yo creo que esta película está conectada completamente con el presente, con lo que estamos viviendo. Habla del problema de la vivienda. Hoy en día en las ciudades es casi imposible vivir. Un alquiler
es un sueño, ¿no? Inalcanzable. Hay muchísima gente que está haciendo ese viaje precisamente contrario del que se vivió a raíz de los años 70, ¿no? En los años 70 yo recuerdo, yo soy de un pueblo de Jaén, de Villacarrillo, y todos mis tíos, todo el mundo, los hermanos de mi abuela y los hermanos de mis padres se fueron a Valencia, a Barcelona, al País Vasco a buscarse la vida. Y bueno, a encontrarse también dificultades y un mundo hostil. Y ahora está ocurriendo también lo contrario, porque la ciudad te está escupiendo directamente, te expulsa, porque es bastante dura, bueno, sobre todo cara. Y esto está ocurriendo. Yo recuerdo en el confinamiento que fue yo creo que fue un punto de inflexión ahí, que desde mi alrededor un montón de familias sí que estuvieron buscando casa, alejadas de las ciudades, porque, bueno, por razones obvias. Y claro, la película es que está hablando de todos esos temas, te está lanzándote un lazo y hablando contigo directamente, con el espectador, y diciéndote, sí, esto es lo que está ocurriendo, sí, me pasa a mí también. Sí, totalmente. Yo creo que también como persona joven, a la que le da miedo este tema, ¿no? Sobre todo la vivienda y el no poder estudiar por el motivo del dinero, sobre todo, que es lo que más preocupa ahora, ¿no? Creo que es muy necesario hablar de estos temas y sobre todo tratarlos de esta manera, como puede ser tan sencillo pero a la vez tan complejo, ¿no? Creo que la película como que expresa todo lo que realmente está pasando, ¿no? Y viene a raíz de la situación de los jóvenes, de la situación de una madre sin un marido, con una nómina, que trabaja de taxista, que está reventada cuando llega a casa, que no quiere hablar, que se le acaba de morir a su enamorado, a su mejor amigo, ¿no? Y para mí, pues sí, pues es muy importante, ¿no? Estas bases, ¿no? que se transmiten en la película. Y para ti, Elvira, siendo tu primera película, tu debut, ¿cómo fue tu llegada ese primer día de rodaje? ¿Cómo te sentiste? Y tú, Mamen, todo el resto de actores con los que estáis participando, muchos son gente que está acostumbrada a, pues, la vida en el campo, recoger la recogida de oliva, todas esas actividades, ¿no? Que se ve que estáis haciendo también en la película. ¿Cómo os sentisteis? Porque al final es una película muy naturalista en la que se tiene que ver que vuestros personajes han hecho toda la vida eso, ¿no? Que como que están acostumbradas a ese tipo de vida. Entonces, ¿cómo os sentisteis interpretándolas y en el rodaje? Yo el primer día de rodaje es lo que te digo, que estuvimos ensayando muchísimo, ya existía una convivencia, ya existía una Ana, ¿no? bien hecha, no tuve que descubrir mucho más ante la cámara. Entonces se me hizo muy fácil, creo que es lo más fácil que se me hizo. O sea, ponerme delante de la cámara, porque antes lo estábamos hablando también, que era Diego Cabezas, que es el director de foto. Es como que te seguía con la cámara, como que tú no tenías que estar pendiente sino él estaba pendiente de ti, ¿no? Y eso también era, como dices, como muy natural y muy orgánico. Sí, yo creo que para reflejar todo este mundo rural y el mundo del campo, pues Belén se ha servido de gente que realmente trabaja allí, que va a recoger la aceituna. Y yo creo que me metí un poco en ese mundo porque yo es verdad que soy de Jaén, pero llevo muchísimos años viviendo aquí en Madrid, trabajando aquí. Y para mí yo creo que estoy a medio camino, ¿no? Porque sí que entiendo perfectamente el mundo rural, porque ha sido mi infancia y yo, todos mis amigos se iban por la mañana al amanecer a recoger la aceituna, y he estado en las conversaciones, he ido al campo con mi familia, entonces, pero claro, llevaba muchísimo tiempo desconectada. Belén yo creo que me ha vuelto a conectar con el origen e incluso con el acento. Yo cuando vine aquí a Madrid me quité el acento por completo, porque en ese momento te limitaba muchísimo y te decían que ibas a hacer 3 papeles, ¿no? Ibas a hacer de
la que trabaja, pues la criada en el siglo de oro, la no sé qué limpiando, la que, ¿no? Y Estereotipos. Estereotipos. Y gracias a las miradas actuales del cine, pues, ¿no? Eso se está ampliando y me ha hecho conectarme otra vez con el acento y sacarlo otra vez, que no sé dónde estaba. Y luego trabajar con la gente de allí, pues eso fue muy bonito porque casi parecía que estábamos recogiendo aceitunas y no grabando una película, ¿verdad? Sí, Nos sí. enseñaban, nos decían, recoge de aquí, recoge de allí, no. Y fue un poco volver al origen, volver a conectar con la tierra. Si os podéis quedar con un momento, con una escena de la película, ¿cuál sería para vosotras o cuál elegiríais? ¿Que os costara rodarla o que le tengáis especial cariño por la simbología que tiene? ¿Cuál elegiríais? Fíjate que antes he dicho, a mí me preocupaba, bueno, me daba respeto hacer la escena de la conversación con Antonia, con su madre, porque era una escena muy delicada en la que era la gran conversación familiar, ¿no? Esos momentos que ocurren muy poco en la vida de una familia. Ese día que tuve la conversación que me cambió algo aquí, ¿no? Y le tenía mucho respeto por la sutileza por la que tenía que abordarla. Luego la disfruté muchísimo y con Antonia fue maravillosa. Pero fíjate, ahora que dices lo del campo, me hizo muchísima ilusión grabar la recogida, la primera escena de la película, la recogida, porque eso me llevó a mi infancia y yo recuerdo que hablaba con mi padre, con mi amigo y decía, chico, que me he viajado por distintas ciudades, he estudiado carreras, he estudiado muchísimo teatro, cine, no sé qué, y para acabar aquí en el campo recogiendo aceitunas. Ha vuelto al origen de todo. Pero ahora ya, mira, puedo hablar con vosotros perfectamente porque entiendo de aceituna muchísimo. No sé, me pareció muy entrañable eso. Me gustó mucho. Para mí la escena como más necesaria es el final. A mí no voy a decir nada, pero sí, es la escena creo más precisa, más bonita, más concluyente de la película. Pues muchas gracias. A ti.